Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. Yo soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos muy contentos de que estéis aquí con nosotros para practicar vuestro español de una forma relajada y natural. Exacto. El objetivo es que escuchéis conversaciones reales para que podáis mejorar vuestra comprensión y aprender vocabulario útil para el día a día. Recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si os resulta difícil seguirlo en español, pero os animamos a que intentéis escucharlo todo en español primero. Muy bien dicho. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Ana? ¿Cuál es el plan? Porque me has traído a un lugar muy concurrido. Pues hoy, Pablo, te he traído a uno de mis sitios favoritos para pasar una mañana de fin de semana. Estamos en un mercadillo de antigüedades y segunda mano. Ah, un mercadillo. También se le llama rastro en algunas ciudades, ¿verdad? Ya veo, ya veo. Hay muchísima gente y un montón de puestos con cosas de todo tipo, la verdad. Huele a una mezcla de incienso y cosas guardadas. Exacto, un rastro. Me encanta esa palabra. Y sí, esa es la magia de estos lugares. Nunca sabes qué tesoros puedes encontrar. La idea es venir sin un objetivo fijo, simplemente a curiosear. No vienes a comprar algo concreto, vienes a ver qué te encuentras. Curiosear. Me gusta ese verbo. Significa mirar por curiosidad, sin la intención de comprar algo específico, ¿no? Como echar un vistazo o husmear. Justo eso. Es el arte de pasear y dejar que algo te llame la atención. Es una actividad en sí misma, no solo una transacción. ¿Estás listo para la aventura? Vamos a ver qué encontramos. Venga, vamos allá, aunque debo confesar que no soy tan experto como tú en estos sitios. Siempre me da la sensación de que todo es un poco viejo y polvoriento. No sé por dónde empezar. Esa es una visión muy pesimista. Tienes que mirar más allá del polvo. Tienes que ver la historia que tiene cada objeto. Mira, por ejemplo, este puesto de aquí. Fíjate en esos muebles. Vaya, sí que son antiguos. Esa cómoda de madera parece de la época de mis abuelos. Se ve robusta, eso sí, mucho más que los muebles que venden ahora en las grandes superficies, que son de aglomerado. A eso me refiero. Esto es madera de verdad, madera maciza. Tiene lo que se llama solera, tiene carácter. Obviamente, necesitaría una pequeña restauración, quizá alijarla y darle una capa de barniz, pero quedaría espectacular en un salón con un estilo un poco rústico o industrial. Tener solera. Es una expresión interesante. ¿Qué significa exactamente? Suena a sol, como algo que ha estado mucho tiempo al sol. No tiene que ver con el sol, aunque la idea de que el tiempo ha pasado sí está relacionada. Cuando decimos que algo tiene solera, queremos decir que es antiguo, que tiene tradición y calidad, que ha envejecido bien y ha ganado valor o prestigio con el tiempo. Se usa mucho para el vino o el jamón, pero también se puede aplicar a objetos o incluso a lugares con mucha historia, como una taberna centenaria. Entendido. O sea que esta cómoda tiene solera, no está simplemente vieja. La verdad es que el tirador de latón es muy bonito, tiene una forma de concha. ¿Cuánto crees que puede costar algo así? Uf, no sé. Vamos a preguntar por curiosidad. Pero los muebles suelen ser más caros. Y aquí entra en juego una de las habilidades más importantes para sobrevivir y disfrutar en un mercadillo: el arte de regatear. Ah, el famoso regateo, negociar el precio. Se me da fatal eso, siempre me da un poco de vergüenza. Me siento como si estuviera siendo maleducado o tacaño. ¿Qué va? Para nada. Aquí es parte de la cultura del mercadillo. Los vendedores ya esperan que lo hagas. De hecho, a menudo inflan un poco el precio inicial, lo suben un poquito, contando con que el comprador va a pedir una rebaja. Es un juego, una especie de baile. Un juego, visto así, suena más divertido. ¿Y cómo se hace? ¿Simplemente ofrezco menos dinero y ya está? ¿Hay reglas no escritas? Hay varias técnicas. Primero, la regla de oro. Nunca muestres demasiado entusiasmo por un objeto. Si el vendedor nota que te encanta,
que lo necesitas, que te has enamorado, será mucho más difícil que te baje el precio. Tendrá la sartén por el mango. Tener la sartén por el mango significa tener el control de la situación, ¿no? Exactamente. Así que tienes que actuar un poco indiferente, como si te gustara, pero pudieras vivir sin ello. Lo miras, lo tocas, pero sin cara de fascinación. Jaja, vale. Actuar con indiferencia. Tomo nota. Poker face. ¿Qué más? Después, preguntas el precio. Y cuando te lo diga, puedes poner cara de «Uy, qué caro». O decir algo como «Se me va un poco de presupuesto. Pensaba gastarme menos» o «Es un poco más de lo que tenía en mente». Luego, puedes hacer una contraoferta razonable. No ofrezcas la mitad, porque eso puede ofender o hacer que no te tomen en serio. Quizá un 20% o 30% para empezar a negociar. Una contraoferta razonable. Vale, tiene sentido. Frases útiles serían entonces ¿es el precio final? O ¿me lo podría dejar un poco más barato? Exacto. O directamente, le ofrezco tanto. Por ejemplo, si la cómoda cuesta 150 euros, podrías decir, le puedo ofrecer 110 euros. Y a partir de ahí, normalmente encontráis un punto intermedio. Si él te dice 140, tú puedes subir a 120 y quizá lo cerráis en 130, siempre con amabilidad y una sonrisa. No es una batalla. Interesante. Bueno, de momento no voy a comprar una cómoda que no me cabe en casa ni sé cómo llevarla. Sigamos curioseando. Mira ese puesto. Parece que tiene ropa. ¿También se compra ropa de segunda mano? Siempre me ha dado un poco de reparo. No sé muy bien por qué. Claro que sí. Es una de las mejores cosas de los mercadillos. Puedes encontrar ropa vintage única que no lleva nadie más. Y sobre el reparo, es normal, pero toda la ropa se puede lavar. Además, es una forma de moda mucho más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Se le da una segunda vida a las prendas. Vintage, otra palabra que se oye mucho. ¿Qué diferencia hay entre de segunda mano, antiguo y vintage? Para mí todo suena un poco a lo mismo, a ropa usada. Es una buena pregunta, porque la gente las confunde mucho. A ver si te lo explico bien. De segunda mano es un término general para cualquier cosa que ya ha tenido un dueño antes. Da igual si es de hace un año o de hace 30. Vale, de segunda mano es usado. Eso es fácil. Exacto. Antiguo se refiere a algo que tiene mucha edad. Normalmente los expertos consideran que debe tener más de 100 años para ser una antigüedad oficial. Por ejemplo, un broche de la época victoriana. Entiendo. Muy, muy viejo. ¿Y vintage entonces dónde encaja? Vintage es algo intermedio y tiene que ver con la moda y el estilo. Normalmente se considera vintage una prenda o un objeto que tiene al menos 20 años, pero menos de 100, y que es representativo de una época concreta. Por ejemplo, un vestido de los años 60 con un estampado psicodélico sería vintage, representa la moda de esa década. ¡Qué explicación tan clara! Ahora lo entiendo perfectamente. O sea que si compro una camiseta del año pasado en una aplicación, es de segunda mano. Si compro un reloj de mi bisabuelo de 1910, es antiguo. Y si encuentro una chaqueta de cuero de los años 80 con hombreras, es vintage. Has dado en el clavo. Eres un estudiante excelente. Mira, como esa chaqueta vaquera de ahí. Tiene toda la pinta de ser de los años 90 por el corte y el color del tejido. ¿Te animas a probártela? No está mal, aunque se ve un poco desgastada. Tiene un par de rotos en el codo y el cuello está descolorido. Pero eso le da personalidad. Es un look muy buscado. No está rota, está gastada con estilo. Mucha gente paga más por unos vaqueros nuevos que ya vienen con rotos de fábrica. Gastada con estilo. Me la apunto. No es mucho mi estilo, la verdad. Prefiero rebuscar entre los vinilos. Mira, hay un puesto de discos allí al fondo, al lado de uno que parece que vende cámaras de fotos antiguas. Perfecto. Vamos para allá. Doble interés. Ahora sí que hablamos mi idioma. A ver qué encontramos por aquí. ¡Wow! Tienen de todo. The Beatles, Rolling Stones, Queen y también mucha música en español.
Mira, un disco de Mecano. Este es el de Descanso Dominical. ¡Qué clásico! Mi madre tenía todos sus discos. Este tipo de cosas son las que hacen que merezca la pena venir. Son objetos que te traen recuerdos, que tienen una conexión emocional. Es pura nostalgia. Totalmente. Y el sonido del vinilo es especial, es más cálido, tiene ese pequeño crujido característico. Oye, este parece estar en muy buen estado. La portada no está nada estropeada y el disco no parece tener arañazos. A ver, voy a aplicar tus lecciones. Vamos a intentar regatear. Venga, valiente, te observo desde aquí. Mucha suerte. Recuerda, cara de póker. Buenos días. Disculpe, ¿me podría decir el precio de este disco de Mecano? Muy bien, muy educado. Primer paso correcto. Volviendo a Ana, dice que son 15 euros. No es una ganga, pero tampoco es carísimo si está en buen estado. Es un precio justo de mercado, diría yo. ¿Qué vas a hacer? Voy a intentarlo, por la emoción de la negociación. Uf, 15 euros. Se me va un poco de presupuesto. ¿Sería posible dejarlo en 10? Susurrando, directo, quizás un poco bajo, pero valiente. A ver qué pasa. Ana, me mira con mala cara. Me ha dicho que por 10 euros imposible, que el disco está casi nuevo y es una edición original. Me lo deja en 13. ¿Ves? Ya has conseguido una rebaja de 2 euros. No está mal para ser tu primera vez. Acepta o intenta un último precio, como 12, que es un número redondo. Voy a por los 12, al vendedor. Entiendo, se ve que está muy bien cuidado. ¿Le parece bien si cerramos el trato en 12 euros? Es un número intermedio. Y así me llevo un recuerdo de mi juventud. Susurrando, la táctica emocional. Buena jugada, apelar a la nostalgia. Pablo, volviendo, sonriendo con el disco en la mano. ¡Lo conseguí! ¡12 euros! ¡Soy un genio del regateo! Enhorabuena, ya estás listo para el Gran Bazar de Estambul. Ha sido una negociación de manual, has sido amable, has mostrado tu límite y has llegado a un acuerdo justo para ambos. La verdad es que me siento bastante orgulloso. Y todo gracias a mi maestra. Oye, pues esto de los mercadillos es más entretenido de lo que pensaba. Te lo dije, es una experiencia. No se trata solo de comprar, se trata de pasear, de descubrir, de hablar con la gente, de imaginar la vida de los objetos que ves. Vamos a ver ese puesto de las cámaras que vimos antes. Buena idea. Siempre me ha fascinado la fotografía analógica. Mira qué modelos tienen. Algunas son de fuelle, parecen de película. Sí, son preciosas como objeto de decoración, pero algunas todavía funcionan. Pregúntale al vendedor, a lo mejor te animas y empiezas una nueva afición. No me tientes que ya tengo demasiadas. Pero es increíble pensar en todas las fotos que se habrán hecho con esta cámara. Imagínate, viajes, reuniones familiares, momentos históricos. Es una ventana al pasado. Totalmente. Y mira en esa caja, ¿sabes lo que son? Son carretes de fotos antiguos, sin revelar. ¿En serio? ¡Qué pasada! ¿Eso se podría revelar hoy en día? Sí, hay laboratorios especializados. Lo emocionante es que sería una lotería. Podría no haber nada o podrías encontrar las fotos perdidas de alguien, las vacaciones de una familia de hace 50 años. ¡Qué increíble! Es como arqueología doméstica. Y mira, aquí al lado tienen una caja llena de fotografías antiguas en blanco y negro y postales. Saca algunas, me encanta mirar fotos antiguas. La gente posaba de una forma muy diferente, mucho más seria, y la ropa, los peinados. Es verdad, nadie sonríe en estas fotos de estudio. Parecen todos muy solemnes. Mira esta postal, está escrita. A ver si la entendemos. Querida prima Julia, te escribo desde la capital para decirte que el viaje fue bien, aunque el tren se retrasó. Madrid es muy ruidoso. Espero verte pronto en el pueblo. Con cariño, tu primo Miguel. ¡Qué bonito! Antes la gente se comunicaba así, con postales que tardaban días en llegar. Cada palabra contaba, no como ahora que mandamos 100 mensajes al día sin pensar. Tienes razón. Estos objetos te hacen reflexionar. Oye, Ana, ¿y ese puesto de allí, lleno de cosas metálicas y de madera sin un orden aparente? Ah, ese es el paraíso de los cachivaches. Cachivaches. ¿Qué es eso?
Suena a algo que no funciona. Es una palabra coloquial y un poco graciosa para referirse a objetos variados de poco valor o utilidad. Trastos viejos, básicamente. No son antigüedades valiosas, son cosas, como esa colección de dedales o ese teléfono antiguo de rueda que ya no funciona o herramientas raras. Jaja, me encanta la palabra. Cachivaches. Este puesto está lleno de ellos. Hay desde planchas de hierro antiguas, de las que se calentaban en el fuego, hasta figuritas de porcelana un poco feas y morteros de cocina. Exacto. Rebuscar entre los cachivaches es de mis partes favoritas. A veces, entre un montón de trastos sin valor, encuentras una pequeña joya escondida, un objeto peculiar que nadie más ha visto o algo que te sirve para un proyecto de bricolaje. Mira esto. ¿Qué crees que es? Es como un molinillo de metal. Eso es un molinillo de café manual. Antes de las cafeteras eléctricas, la gente compraba el café en grano y lo molía en casa justo antes de prepararlo. Dicen que el sabor era mucho mejor. Todo era más manual, más artesanal. Requiere más esfuerzo, pero quizás el resultado era más satisfactorio. Yo creo que sí. Había un ritual en todo, en hacer el café, en escribir una carta, en hacer una foto y esperar a revelarla. Este lugar está lleno de esos rituales perdidos. Bueno, y ahora que hemos hablado de todo esto, de tesoros, de gangas, de regateo y de cachivaches, nos gustaría preguntaros a vosotros, a los que nos estáis viendo, ¿os gustan los mercadillos? ¿Sois de comprar cosas de segunda mano? Contadnos en los comentarios cuál ha sido el mayor chollo o la ganga más increíble que habéis encontrado. Nos encantará leer vuestras historias de tesoros escondidos. Sí, por favor, contadnos. A mí me encanta leer esas historias. Una vez encontré un bolso de piel de una marca muy buena por solo 5 euros. Todavía lo uso. Oye, Pablo, se está haciendo tarde y empieza a hacer hambre. ¿Qué te parece si vamos terminando nuestra expedición por hoy? Me parece una idea estupenda. Estoy muy contento con mis compras. Un libro para mi padre y un vinilo para mí. Ha sido una mañana muy productiva y sobre todo muy interesante. Gracias por traerme, Ana. Me has descubierto un mundo nuevo más allá del polvo. De nada, me alegro de que te haya gustado. Siempre es más divertido venir acompañado. La próxima vez te llevo a uno que se especialice en muebles para que empieces a decorar tu casa con objetos con solera. Vale, pero vamos poco a poco. Primero necesitaré un piso más grande. Por ahora me conformo con mi disco y mi libro. Muy bien, pues con esto nos despedimos por hoy. Esperamos que hayáis aprendido mucho vocabulario útil sobre los mercadillos, las compras de segunda mano y el arte de regatear. Y que os hayáis entretenido, que es igual de importante. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta. Y si todavía no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras conversaciones. Exacto. Y recordad que vuestros comentarios son muy importantes para nosotros. Dejadnos cualquier duda, sugerencia o idea para futuros videos. Nos encanta leerlos y crear contenido que os sea útil. Nada más por nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo vídeo. Adiós. Nos vemos pronto.